Bene, Lui ti dice, ok, ci siamo. perfetto. Allora Dialetto qui devo storico. vado in italiano così abbiamo la traduzione simultanea. Bueno, yo te hago Dunque, traducción simultánea. Ok. bene, allora, io sono l'avvocato Claudio Campolattano del Foro di Roma, mi occupo di diritto dell'immigrazione e da ormai 4 anni stiamo procedendo anche con i riconoscimenti giudiziali delle cittadinanze italiane, quindi su tutti i tribunali italiani, sui 26 tribunali competenti per circoscrizione di Corte d'Appello. Vuoi tradurre? Sí. Bueno, él es Claudio Capolatano, es abogado del Orden de Roma, especialista en inmigración. Hace 4 años que hace procesos judiciales tendientes a la obtención de ciudadanía por los problemas que existen hoy en los consulados, no solamente argentinos, sino de toda América. Gracias, Claudio, por estar acá. Ya Bueno, soy una traductora bastante eficaz. conversaremos además para perfil.com con la magíster en Derecho Internacional, Caterín Muñoz Tufro, a quien le agradecemos el tiempo, como a Claudio Compalatano, que está desde Italia, y nos van a brindar más detalles y más precisiones sobre esta situación, a las restricciones que se le están imponiendo a la ciudadanía italiana ius sanguinis a través o por parte del Ministerio del Interior a partir de 2024, y le agradecemos sobre todo el tiempo que se hacen para charlar con nosotros. No, gracias a ustedes, Patricia, por ocuparte siempre de la comunidad italiana y cómo hacer para defender los derechos de las personas. Básicamente no es ni más ni menos que eso es lo que hacemos juntos, ¿no? Eh, Bien Iniciar interesante lo que surgió acá, preguntando ¿no? lo Ujú. esencial, que es si el fallo del Tribunal de Catania anula o omite el decreto 43347 impuesto por el Ministerio del Interior de En Italia. realidad el fallo de Catania lo que dice es, esto para mí no es vinculante y no tiene ningún tipo no de razonabilidad, pero ataca directamente el fondo de la cuestión, diciendo que para llevarlo al llano, ¿no? Para llevarlo a la persona que esté mirando este video en su casa. La circular lo que dice es que si el italiano renunció a la ciudadanía durante la minoría de edad del niño, el niño pierde el derecho también. Y en realidad hay varias cosas en el siglo XXI, como el interés superior del niño, como la protección del niño. Y mi pregunta para la persona, para María, para la persona que esté mirando del otro lado es, ¿qué culpa tiene Doña Rosa? ¿Qué culpa tiene esa persona que quiere hacer la ciudadanía, ¿no? Que su italiano haya renunciado a la ciudadanía durante la minoría de edad del niño, ¿no? Entonces, ahí va un poco la cuestión de qué culpa tiene el niño sobre la decisión del padre de haber renunciado a la ciudadanía. Entonces, lo que se entiende por adquisición de ciudadanía automática es, nace el niño de un italiano, es ciudadano italiano. Y eso es lo que viene a entender Catán, ¿no? No sé, Claudio, si quieres complementar un poquito. Sì, allora, diciamo che tutta la questione è abbastanza complessa, nel senso che per capire bene perché si è arrivati alla circolare ministeriale del 2024, quindi perché effettivamente il Ministero ha dato ordine alle ambasciate e ai comuni italiani di non procedere alla concessione al riconoscimento della cittadinanza italiana quando c'è la naturalizzazione dell'italiano emigrato durante la minore età del figlio, bisogna partire dall'analisi di quelle che erano le tre normative, di quelle che erano e sono ad oggi le tre normative della cittadinanza italiana. Puoi tradurre adesso questo pezzo e poi continuo? Claudio, ¿traduzco todo, Pato? Sí, si te lo fijas, Come sí, pasa al castellano. Bueno, puoi fare una sintesi, Claudio, per favore, ti prego. per capire bene la questione, cioè per capire come siamo arrivati alla circolare e perché oggi Bien, c'è questa circolare, bisogna partire dalle normative, dalle tre leggi lo della más cittadinanza. importante es entender por qué sale esta normativa y ahí partimos de la base, que la base es la normativa de base, ¿no? Esta circular del ministerio sale queriendo interpretar la ley de ciudadanías, básicamente. En resumen, a lo que dijo recién Claudio. La circolare prende spunto da tre sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che sono due del 2024 e una della fine del 2023, dove la Corte di Cassazione ci ha detto che in caso di naturalizzazione c'era la perdita della cittadinanza anche per il figlio minore. Entonces, lo que pasa acá es que la circular
agarran, tomando como precedente tres casos judiciales que se llegaron hasta la casación italiana, que es como la corte argentina, con algunos diferencias, pero con la máxima, como la Corte Suprema de Justicia Argentina, toma esos tres fallos y sobre esos tres fallos saca una resolución, una circular, en la cual dice, bueno, a partir de ahora todos los menores de edad, todos los italianos de los cuales el hijo hubiese nacido y luego, durante la minoría de edad del niño, renuncia a la ciudadanía al padre, pierden automáticamente la ciudadanía, tomando como referencia estos tres fallos de la Corte de Casación, que interpretan o trataron de interpretar la ley de ciudadanías. Pero ahí tenemos un problema. Sigue, seguí, Claudio, que te Esatto. voy traduciendo. Il problema qual è? Il problema è che tutte e tre le sentenze fanno riferimento a fatti verificatisi prima del 1912, quindi sotto la vigenza della prima legge in materia di cittadinanza, che era il Codice Civile del 1865. All'interno del codice non c'erano disposizioni che ci dicevano come doveva conservarsi o perdersi la cittadinanza italiana, ma si sanciva che il padre aveva una cittadinanza e tutto il nucleo familiare, quindi la moglie e i figli, in automatico seguivano la cittadinanza del padre. Ok? Quindi la... Entonces, antes de 1912, la interpretación del famoso pater familiare que vimos en derecho romano, en realidad, para llevarlo al llano, antes de 1912 se entendía que el hombre, padre de familia, era el que portaba el derecho. Y toda la familia, la esposa, los niños, todos, seguían al padre. Entonces, estos tres casos de los cuales se toman referencia para hacer la circular, son tres casos con plena vigencia del Código Civil viejo italiano y con plena vigencia de la Ley de Ciudadanía en 1912. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos una Ley de Ciudadanía que la 1912 está complementada por la ley de ahora, de los años 90. Y ahí es donde tenemos una diferencia muy grande porque ya hoy ya los niños tienen autonomía progresiva, ya la mujer no es propiedad del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos teniendo acá es una diferencia o una interpretación muy amplia que trató de hacer el Ministerio del Interior sobre una cuestión muy específica de derecho que había hecho la Casación en su momento con estas tres normativas. Esatto. Entonces, E quindi che cosa ¿traduzco succede? o explico? Dale, dale, Claudio. Come preferisci? Sí, yo Quindi voy cosa haciéndolo. succede? Che nel momento in cui arriva la legge del 1912, la legge del 1912 si occupa del caso di specie e ci dice che nel caso in cui il padre dovesse rinunciare alla cittadinanza durante la minore età del figlio e questi sia convivente, anche il figlio perderebbe la cittadinanza italiana. Attenzione però, perché in realtà già questa normativa era stata analizzata più di 10 anni fa dalla Corte d'Appello di Roma, che all'epoca era l'unica Corte d'Appello competente a decidere sul punto. Quando arrivò la... Ahí está, se cortó. che Entonces, all'epoca era l'unico investito delle... ok, entonces, esta Ah, cuestión que viene a tratar de dirimir el ministerio, ya la había analizado en su momento, que era el único competente para analizarla, que era la Corte de Apelación de Roma. La cuestión, en realidad, es que si bien la ley de 1912 preveía que el niño perdía la ciudadanía cuando el padre renunciaba, lo que había dicho ya Roma era que el niño tiene derechos, tiene autonomía, tiene un montón de cosas que no se lo podemos sacar de un momento para otro, ¿no? ma soprattutto che il caso non poteva applicarsi, cioè l'articolo 7 poi non poteva, della legge 1912, non poteva applicarsi nei casi di minori nati all'estero. Perché? Perché c'era un ragionamento di fondo. Se io al momento della nascita ho già perfettamente la cittadinanza italiana e la cittadinanza estera, io non posso perdere la cittadinanza italiana in assenza di una rinuncia espressa. Quindi tutta la questione verteva attorno al fatto che il minore, al momento in cui nasceva in Argentina, in Brasile o negli Stati Uniti d'America, era automaticamente un cittadino italo-argentino, italo-brasiliano, italo-americano. Non poteva esserci una perdita che fosse però sconnessa dalla sua volontà. Quindi Ok. questa era tutta la, Entonces, diciamo, la ley de 1912 era válida, pero lo que dijo el Tribunal de Roma es que ese niño no tenía la capacidad
para renunciar a la ciudadanía. Y la ciudadanía se pierde a través de la renuncia expresa. No se pierde porque el padre le renunció. Entonces, desde el momento del nacimiento, por el artículo 1, sos ciudadano italiano y no la perdés, excepto que renuncies expresamente, y un niño no lo puede hacer. Entonces, esta cuestión ya estaba totalmente dirimida y ver el Ministerio del Interior como a abrir otra puerta o al contrario, desde con varios proyectos de ley y varias cosas, vemos que la ciudadanía, desde que ganaron las elecciones europeas, la extrema derecha en Italia, o la derecha, sigue como con un afán de cortarse, por eso el aumento de tasas, por eso vemos que tratan de interpretar de forma restrictiva un derecho que en realidad es bastante amplio, que es la ciudadanía libre y sanguínea. Entonces, este resultado del Ministerio del Interior es producto de una interpretación de estas tres sentencias de la Corte que son contrarias a lo que ya venía diciendo la Corte de Apelo de Roma, que es el órgano que siempre fue competente para hacerlo, ¿no? Esatto. Bien. Quando arriviamo ad oggi, sì, dimmi Patrizio. En relación al desarrollo que están haciendo y explicando, les quiero consultar si la naturalización tardía del avo o del ascendiente dejará de influir en el acceso a la ciudadanía vía sanguínea para los descendientes. En realidad Eh, hoy, si el ciudadano, a ver, si la persona nace de un italiano, es ciudadana italiana y tiene que renunciar expresamente. La interpretación de esto, que hagan los consulados, que son órganos administrativos que responden a una lógica que tiene que ver con los lineamientos que baja el Ministerio del Interior o los lineamientos que baje un órgano administrativo, puede ser diversa a lo que dice la ley. Pero básicamente el artículo 1 es italiano el figlio de italiano, es ciudadano es italiano el hijo del italiano. Entonces, cualquier persona que hubiese adquirido, o sea, que hubiese nacido de un italiano y en el momento del nacimiento la persona fuese italiana, es italiana. Si la televisión es tardiva, es decir, incluso tenemos casos que es de 2 meses posterior al nacimiento del hijo, esa persona es ciudadana italiana. Y eso es lo que dijo Catania. Y eso es lo que dijo en el fallo Pisolante también, que es un fallo nuestro. Y lo sigue diciendo el órgano judicial, que es el que interpreta al fin y al cabo la norma. Distinto es hacerlo en el consulado. En el consulado, la bajada de línea es la bajada de líneas consulares. Son otras directivas respecto a órganos que, bueno, el Ministerio del Interior es un órgano político, no es un órgano legal, no es un órgano técnico. Entonces ahí tenés una dicotomía entre lo que se puede hacer en vía consular y lo que se puede hacer en vía judicial. En vía judicial, por ejemplo, se sacó una ciudadanía sin el acta de nacimiento de uno de los hijos. O sea, se podría lograr una ciudadanía sin el acta de nacimiento del italiano tranquilamente, siguiendo el mismo razonamiento. Y eso no se podría hacer nunca en un órgano administrativo. Entonces, la respuesta es, la ciudadanía italiana es posible siempre y cuando vengas de un antepasado italiano que no haya renunciado a la ciudadanía antes del nacimiento del hijo. Si se puede hacer en el consulado o no, varía en función a otras variantes que no tienen tanto que ver con el derecho, sino con cómo interpretan y trabajan el derecho los órganos administrativos, que responden a Farnesina, que responde al Ministerio de Relaciones Exteriores o que responde al Ministerio de Relaciones del Interior, pero en todo caso responde a un gobierno de turno. Bien, hoy la línea de ascendencia, digamos, se encuentra interrumpida debido a la circular 43347. mh, rispondo io. Di fatto Dale. no, cioè tutto dipende in realtà dall'interpretazione che viene data. Nel senso, noi abbiamo due sentenze, due orientamenti nella Suprema Corte italiana. Quello delle sentenze gemelle delle sezioni unite del 2022, che ci dicono che non c'è nessun modo di interrompere la cittadinanza che non sia la rinuncia espressa. Quindi io, se sono italiano, posso perdere la cittadinanza solo per rinuncia espressa o per le altre casistiche che però sono identificate dalla legge. Abbiamo quest'altro orientamento del 2023 e del 2024, che non è della sezioni unite, quindi ha, diciamo, una portata minore. Bien, Che... traduzco porque si no después no me Vai, llega. sì, No, vai, no vai, me vai. recibí todavía de traductora, ¿eh? Yo soy abogada. Entonces, acá tenemos la biblioteca dividida. La realidad es que la postura mayoritaria entiende que la ciudadanía italiana se transmite sin límite de generación y que pese a la circular, la ciudadanía se otorga. Por eso el fallo de Catania
por eso el fallo nuestro pisolante, por eso todas las sentencias que estamos recibiendo ahora favorables, que son contrarias en algún punto a la circular 43347. Porque en realidad, si bien la doctrina, que es las personas que saben de ley, las personas que escriben sobre ley y la jurisprudencia está dividida, la jurisprudencia minoritaria es la que interpreta que la ciudadanía no se puede obtener y la mayoritaria es la que hoy está dando estos fallos favorables, como el de Cataña, que dicen que la ciudadanía se otorgan y que la circular no tiene vigencia por ser contraria propia al derecho y con los argumentos que te decía recién, Claudio, del tema de que para conocer a la ciudadanía hay que hacerlo expresamente y un menor de edad no lo puede hacer. Entonces, volviendo sobre la base, en un 80% para cerrar, tenemos la mayoría de la vitrina que dice que esta circular no se aplica, y aparte las circulares no se aplican nunca a la justicia, porque la circular es Certo. de un ministerio. Entonces, hay dos puntos acá. Primero, la circular 43347 no se aplica a la justicia italiana, porque es una orden ministerial que se baja del ministerio para abajo. Entonces, al no ser el Ministerio de Justicia, no se aplica a la justicia italiana. Y en segundo grado, no se aplica porque la doctrina y la jurisprudencia la entiende contraria a derecho. Entonces, hay una cuestión de fondo y una cuestión de forma que hacen que la circular hoy no se esté aplicando en vía judicial. En vía administrativa, en los consulados y en la comuna, si te vas con un caso de renuncia a la ciudadanía con un hijo menor de edad, te la van a rechazar, porque esa es la bajada de línea que tiene el ministerio. Pero es muy distinta a la mayoría de la doctrina, a la jurisprudencia y a lo que hoy estamos viendo en vía judicial. Esatto. Bien. ¿Y cuáles son las principales implicancias del fallo del Tribunal de Catania para el futuro de la vía por reconstrucción o la vía ius sanguinis? En realidad el fallo lo que viene a hacer es a reafirmar, que no es el único fallo, vuelvo, este me parece que es bastante claro, porque son tres hojas que lo dejan blanco sobre negro la postura y lo dejan muy al alcance de cualquier persona. Pero acá, más allá del fallo de Catania, es una postura judicial respecto al tema de la renuncia de la ciudadanía durante la minoría de edad, que ya estaba zanjada, como dice Claudio, hace 10 años atrás, que quisieron inventar la pólvora y que ya volvemos otra vez sobre lo que ya estaba escrito, digamos. Entonces, lo único que hace es reafirmar una postura que es la mayoritaria. Bien. Es algo por ahí nuevo para nosotros y doloroso. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros muchísimo consulta en el grupo Rado que le rechazan la ciudadanía en los consulados por la circular y nosotros tenemos un montón de personas que han renunciado, que hoy están recibiendo, la familia en realidad, la ciudadanía porque no tiene nada que ver la renuncia del italiano cuando la persona, el hijo ya nació, ¿no? Bien. Y teniendo en cuenta este precedente del fallo de Catania, ¿puede haber modificaciones de gran impacto en la legislación italiana en cuanto a lo que hace a la ciudadanía y sobre todo lo que vos mencionabas? Oso. Esta Vai, cuestión se vuoi, esta cuestión de la línea del gobierno de Giorgia Meloni en cuanto a la inmigración. se vuoi rispondo io. Dai, dai, dai. Allora, no, nel senso che essendo una sentenza, una chiaramente specifica, parliamo di quella di Catania, ma in realtà ce ne sono tante in tanti tribunali in Italia, quindi non è l'unica. Questa è quella che La de portiamo Catania no es la perché... única, sino que tenemos un montón en toda Italia. Esta es la que Esatto. se hizo como más famosa. Il problema è che questo non potrà mai avere un impatto sul governo e sul modo in cui la normativa viene intesa e viene applicata. Quindi non Esto no può. tendrá nunca un impacto sobre el gobierno ni sobre la normativa que viene aplicada en vía administrativa. Esatto. E questo vale sia per i tribunali, quindi quelli che decidono sul caso singolo, come appunto nel caso di Catania che ha concesso una cittadinanza ad una famiglia, sia per quanto riguarda le decisioni della Suprema Corte di Cassazione. Quindi anche se abbiamo un orientamento giurisprudenziale che noi avvocati e i giudici ovviamente seguiranno, chiaramente questo non impone al governo di dover cambiare la legge o di dover modificare la circolare. Esto entonces, los decisiones judiciales no imponen al gobierno la necesidad de cambiar una ley. El único que le puede sugerir el cambio de ley es el Tribunal Constitucional en Italia, que en realidad, y ahí me permito una opinión personal, hoy en día estamos viendo a nivel mundial un giro a la derecha y un cierre total a las nuevas culturas, a la inmigración, etcétera.
El tema de la ciudadanía iuris sanguinis no es una cuestión migratoria. Se entiende como una cuestión migratoria, pero en realidad es un derecho de un ciudadano que es ciudadano que espera su reconocimiento de ciudadanía. No que está emigrando, es su derecho de nación. Pero más allá de eso, en términos de ius populi, o sea, en términos de las personas en la sociedad, entienden de que la adquisición de ciudadanía es una cuestión de inmigración y que en ese marco toda la opinión pública italiana, y no solamente Meloni, sino la derecha per se, y todos varios partidos, Tajani con su proyecto de ley, o sea, la opinión pública italiana, lo que más se buscó el año pasado en Google Trends fue la palabra inmigración. Entonces, es una cuestión que está muy en boga ahora y que la idea y el voto popular está llevando a cerrar las fronteras italianas, no abrirlas. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como abogados? Hoy hicimos 14.000 ciudadanías. Claudio lleva hace más de 8 años que hace esto en vía judicial, ya hace 5, y lo que esperamos es mayores restricciones. Esto es como ir buscándole la vuelta en el medio de todo lo que está pasando. Pero la realidad es que si vamos a lo gubernamental, el gobierno tiene intenciones de limitar el acceso a la ciudadanía, no de otorgarlas. Con lo cual, la justicia sabemos perfectamente, igual que en la República Argentina, que en definitiva los jueces, si bien es más o menos un procedimiento, hay pliegos y lo termina decidiendo, si bien existe división de poderes como Russo, los termina definiendo también el gobierno de turno si está mucho tiempo de turno si gobierno en el poder. Entonces, hoy en día tenemos una justicia que sigue defendiendo los derechos de los italianos en el exterior. Eh, Pese a eso, tenemos una política italiana que lleva, por su accionar, digo, no por sus dichos, sino el accionar que vamos viendo, a limitar el acceso a la ciudadanía. Entonces, en ese marco, no esperamos que esto mejore, esperamos que esto empeore. Y esperamos que en algún momento, desgraciadamente, empeore para muchas personas que, sobre todo mis nietos, tataranietos italianos, van a ser los más afectados. Esto hoy es un puntapié y un granito de arena para decir, bueno, de estas personas que le rechazaron la ciudadanía o que creían que no la podían hacer por esta circular, atentos porque todavía este camino sigue vigente. Y hay luz al final del túnel, con un 70-60% de probabilidades, 80%. Pero bueno, no esperamos que esto mejore a nivel gubernamental, al contrario. Esperamos que en algún Bien, momento hasta a nivel justicia cambie, digamos. bien. Creo que eso me lleva a la pregunta final, que tiene que ver con, digamos, el argumento principal que se sostiene para poder seguir amparando la ciudadanía italiana vía sanguínea, que es esta cuestión del derecho inalienable, que es el argumento que se está tratando de defender para tratar de que no se, para que cortar, si se quiere, con estas restricciones o terminar con las restricciones que está imponiendo hoy el gobierno al acceso a la doble nacionalidad por parte de los descendientes. Sì, Claudio, allora, sì, sostanzialmente la questione è questa, appunto che come diceva Caterine, di fatto l'orientamento politico italiano, ma mondiale sostanzialmente, oggi tende alla restrizione e quindi tutte le misure che nell'arco dell'ultimo anno sono state prese sulla cittadinanza italiana, quindi aumentarne i costi, la circolare nel limitare l'accesso alla cittadinanza per chi di fatto ha subito la natura, perché di fatto è un subire, non è una scelta propria, una naturalizzazione nella propria linea di discendenza, di fatto impone uno sforzo maggiore per noi avvocati e per i giudici, in realtà, di dover effettivamente difendere il diritto alla cittadinanza. Appunto, diceva Caterine, si tratta di un diritto fondamentale, inalienabile e soprattutto che la Suprema Corte di Cassazione ha definito come fondamentale e tutelato nella Costituzione italiana. Di conseguenza, già tutte le limitazioni che si stanno verificando in linea teorica contrastano con la Costituzione. Quello che rimane da fare sostanzialmente è continuare a impegnarsi sulla linea della cittadinanza, andare in tribunale. Purtroppo io mi rendo conto che è costoso, è lungo, è faticoso, perché ovviamente la tutela di un proprio diritto è qualcosa che dovrebbe essere automatica e non lo è. E quindi l'unica soluzione che rimane di fatto è andare in tribunale, fare rumore, ottenere sentenze come questa qui di Catania, ottenere
decisioni che stiamo raccogliendo in giro per l'Italia e far capire che effettivamente come diritto fondamentale va tutelato e va riconosciuto. Desgraciadamente, entonces vemos que en el último año, con el aumento de tasas, con el nacimiento de esta circular y demás, y con la tendencia mundial, la ciudadanía se va cerrando. Un derecho que debería ser automático y está tutelado por la Constitución italiana de forma explícita y no explícita, y sobre todo por el artículo 3 que bueno, Claudio no lo ha mencionado, pero el artículo 3 fundamentalmente de la ciudadanía, de la Constitución, el que tutela el derecho a la ciudadanía en orden constitucional, debería ser automático. Entonces, es muy triste que un derecho que sea automático tengamos que recurrir a tribunales, sea costoso, sea tan costoso que el año pasado era una sola tasa por todo el grupo familiar y ahora son 600 euros por persona, volviéndose 900 veces más caro el proceso en materia de tasas. Entonces, lo que antes era un derecho y que debería ser automático, y que se debería hacer en vía consular, tranquilamente, yendo, como se decía antes, por ejemplo, de hacer una cola y ir el día que te dan fecha, hoy en día la realidad es que tenemos que recurrir a un proceso a abogados, a un proceso judicial y lograr la ciudadanía en vía judicial con lo costoso y largo que se empieza a hacer el proceso, ¿no? Hace poco hicimos una manifestación en la cual, bueno, estuvimos presentes con Claudio, con el Laura y con todo el equipo en Plaza Cabul justamente pidiendo mayores jueces. Entonces, vemos que de parte de los políticos recibimos cada vez menos asignación de jueces. Y si los jueces se nos jubilan y hay cada vez menos jueces, cada vez se vuelve más lento el proceso de ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos más solicitudes de ciudadanía esperando decisiones judiciales y hay menos jueces que atienden estas cuestiones, ¿no? Hay 26 tribunales, pero cada vez tenemos menos partida presupuestaria o la misma para atender a esta problemática. Entonces, respondiendo un poquito a la cuestión, es muy triste para nosotros, defensores de derecho, que tengamos que recurrir a esta solución, pero bueno, hoy en el día es la única que hay para realmente tutelar el derecho a la ciudadanía libre, sangre y sin límite generacional. Bien, bueno, Caterín Muñoz Tufro y Claudio Campolatano, les agradezco por habernos otorgado su tiempo para describirnos el escenario actual de la ciudadanía italiana y obviamente siempre abierto a seguir en contacto para futuras consultas. Patricio, un gusto y esperamos verte en Italia. Muchas gracias. Espero que en un futuro Chao, se pueda chao. volver. Grazie Sí, a te, Saludos, ojalá. Luigi. saludos para ambos. Dale, chao, chao.